Bueno, pues como decías, Juanma, no sé, hay una parte de conciencia social, ¿no? De llevar el deporte a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Pero yo creo que si hemos llegado a Guipúzcoa Equitativa en relación a las políticas de equidad en el deporte, es sobre todo, yo creo, desde una labor profesional. Si asumimos que el fomento de la actividad física y del deporte es un cometido de primer orden, es decir, dirigirnos a las personas inactivas, pues rápidamente vamos a descubrir que las personas inactivas tienen un perfil determinado y esto nos va a llevar sí o sí a trabajar en el ámbito de lo social, a trabajar en la desigualdad, a trabajar en la equidad. Hay una frase que yo he escuchado muchas veces en nuestro gremio y que probablemente yo en alguna ocasión también la haya pronunciado, que es aquello de que aquí el que no hace deporte es porque no quiere. Aquí el que no hace deporte es porque no quiere. Y la verdad es que si miramos, pues tenemos en cuenta todas las oportunidades que tenemos en nuestros entornos para hacer deporte, instalaciones deportivas, servicios, espacios naturales, etcétera, pues realmente pues te puedes plantear, pues aquí realmente el que no hace deporte es porque no quiere. Pero si ahondamos un poco en esto, y entonces nos planteamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? De personas, cosa que está muy bien y es necesario. Pero en el tiempo hemos visto necesario lo que hablábamos antes, ¿no? Llevar la intervención más allá del caso del individuo y se han ido implantando los modelos socioecológicos, ¿no? Que tienen en cuenta, pues además de esas condiciones individuales de las personas, situaciones individuales, pues cuáles son los factores sociales del entorno físico que están afectando a que esas personas sean inactivas. Y esto se ha ido implementando a través de intervenciones multicomponentes, que son intervenciones pues, que conjugan distintos programas que suceden en distintos ámbitos, en los que participan distintas organizaciones de manera coordinada, muchas veces bajo una marca única, y han sido estos programas los que en Europa, bueno, y a nivel internacional, se han ido desarrollando las pasadas décadas. Y en estos momentos, pues decimos que estamos evolucionando hacia otro paradigma, que es el de los sistemas complejos, donde, bueno, pues las interacciones, la creación de redes, lo que llamamos citizen science, el recoger la información ya de cara a las soluciones de la propia ciudadanía, recoger las redes e interactuar con otros ámbitos, pues se está imponiendo, ¿no? Esto es algo muy dinámico ahora mismo a nivel internacional y es por donde vamos. No, por mantener un poco el diálogo. Yo es que sí, en este caso, o sea, yo el modelo socioecológico lo vemos, ¿no? El Global Action Plan, el GAPA, o sea, se basa en el modelo socioecológico realmente, ¿no? O está pasando, no sé si conocéis. El GAPA está ya con un modelo de sistemas complejos. Ah, sí. No sé, como se centra tanto en los entornos, ¿no? Si conocéis el Plan de Acción Global para la Actividad Física, que bueno, pues nos está hablando de crear entornos activos, personas activas, sistemas activos, etcétera, ¿no? Sí que lo veo ahí más, o por lo menos yo entendía, casi como ese modelo socioecológico, y el sistema, lo de los sistemas complejos no acaba de ubicar, digamos, ninguna política que vaya a esa complejidad, ¿no? Pero sí. Sí. A ver, tampoco me quería detener mucho, quería dar un poco de compartir con vosotros, ¿no? Dos reflexiones que hemos ido viendo en el tiempo. Nosotros ahora mismo nos estamos situando en los sistemas complejos. ¿Cuál es la diferencia? Los sistemas complejos tienen en cuenta los modelos socioecológicos, es decir, cuáles son los determinantes sociales, qué factores invisibles que tenemos que descubrir están actuando sobre las personas para que sean o no activas en nuestros entornos. Pero esto llevado a los sistemas complejos supone que no vamos a actuar solo con el objetivo de incorporar la actividad física, también vamos a incorporar los objetivos de otras áreas, del área social, del área de movilidad, del área de integración, de educación, etcétera. Y casi el epicentro se sitúa en las redes que creamos para lograr esto. Entonces es una visión mucho más de interacción, más compleja. Bueno. Vale. Bueno,
si te parece, por continuar un poco con las ideas que trasladábamos y que comentábamos antes, ¿no? Y bueno, casi lo que unía un poco a la presentación que te hacía, que era el abordaje que se ha hecho desde la Diputación, ¿no? Ese abordaje integral que va más allá de, digamos, de la intervención a posteriori como respuesta, sino un abordaje que empieza, y que era un poco el contenido también, que empieza ya desde la propia investigación, ¿no? Desde la propia definición del problema, ¿no? ¿Cómo abordasteis esto? Como os decía, ¿no? Desde una labor profesional, si miramos qué personas son inactivas en nuestras comunidades, lo que vamos a ver es exclusión. O sea, la exclusión en la actividad física tiene que ver también con otros tipos de exclusión social, etcétera. Entonces, esto nos ha llevado a entrar en ese ámbito que es un poco lo que es Guipúzcoa Equitativa, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, yendo ya a la intervención y a la práctica, fue conocer cuál es la situación, cuál es el marco, pero desde la visión de lo social. Nos salimos un poco del ámbito deportivo y pedimos a una organización que tiene su sede en Donosti, pero que trabaja para el Estado, para el Gobierno vasco y que son expertos en el ámbito social, les pedimos que hicieran un análisis marco sobre cuál es la situación de la exclusión, en este caso socioeconómica, y cuáles eran los principios de actuación, buenas prácticas, a qué colectivos afecta principalmente. Y esto nos sirve un poco de marco, ¿no? Pues identificar cuáles son los colectivos. También me parece importante para compartir con vosotros, porque cuando hablamos de exclusión socioeconómica muchas veces pensamos que estamos hablando de personas con bajos recursos económicos. Y la exclusión social es un concepto mucho más amplio. Son aprendizajes que hemos tenido en este camino, ¿no? No solo es lo económico, hay muchas otras cuestiones, muchas veces intangibles, que están afectando la exclusión social también en el deporte. Este fue un primer paso. El segundo paso fue encargar a la Universidad del País Vasco, coordinado por Juan Aldaz, que es otro del locutorio, otro compañero, doctor sociología. Hicimos un estudio desde esas bases que nos dio este estudio inicial, que lo tenéis disponible en Internet, hicimos un estudio de cuál era la presencia de las medidas para impulsar la equidad en el deporte en las políticas locales. Cuando hablo políticas locales estoy hablando, hemos hecho una revisión de los documentos de los reglamentos de uso de las instalaciones, de las ordenanzas de precios públicos, y hemos mantenido entrevistas con todos los responsables de deporte local de todos los municipios de Guipúzcoa de más de 5.000 habitantes. Y de este análisis hemos observado algunas cosas. Quizá la principal. En los servicios deportivos municipales trabajamos sobre todo para las personas que ya son activas, por lo menos en Guipúzcoa. Nos relacionamos con las personas que vienen a los servicios deportivos, a las actividades, a las instalaciones, pero vivimos de espaldas de todas aquellas personas que no acceden y vivimos de espaldas, tenemos que decirlo así, a grandes grupos que están afectados por la exclusión social y que afecta también a la exclusión en el deporte. Esta es una gran conclusión de este estudio. Y bueno, es un estudio de carácter cualitativo y había algunos mensajes que recibíamos, ¿no? Pues claro, esto, pues algunos decíamos, ¿no? O decían en el estudio, es que nuestra ciudad consideramos que es muy activa, pero la verdad es que desconocemos, pues quiénes son las personas que no vienen a hacer deporte y por qué. Y no, la verdad es que si reflexionamos tampoco le dedicamos tiempo en nuestra agenda a ver quiénes son, dónde están, cómo podemos, qué funciona. Una labor profesional en la promoción de la actividad física debería ser también qué funciona en ayudar a las personas inactivas a ser activas, ¿no? Y surgen ahí numerosas preguntas que también desde una labor profesional pues deberíamos de aprender a responder, que no es fácil porque es muy complejo y porque hasta ahora no hemos desarrollado las habilidades, no hemos conocido sobre esto. Ahí, Iñaki, de todos modos, yo creo que
Bueno, yo fui la primera persona a la que oí, a ti, lo de tenemos que poner el foco en las personas inactivas. O sea, yo realmente, no sé, ¿no? Estábamos metidos en un modelo muy clásico, entonces ibas y dábamos por hecho que trabajar desde la oferta ya iba a ser suficiente para activar a las personas. En cambio, sí que estoy viendo últimamente, y sobre todo en municipios de Guipúzcoa, y creo que cuanto más cerca de la Diputación, como que más, claro, como vuestro radio de afección es el que es, pero que cada vez más municipios están entrando un poco con esa idea, ¿no? De, bueno, ¿dónde están las personas inactivas? Y luego yo sí que le quiero hacer alguna pregunta a Silvia, ¿no? Respecto a esto. Me acuerdo hablando con Juan, ¿no? Que habla de ¿quiénes son los invisibles al sistema? ¿No? ¿Quiénes son las personas invisibles al sistema? Y muchas veces yo creo que ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio que estamos viviendo, por lo menos, y ya te digo, yo es que fue a ti la primera persona de, bueno, ¿cómo empezamos a fijarnos en las personas inactivas? Porque es que hasta ahora nos hemos fijado en la oferta. Y hemos oferta, ¿no? Y cuanto mejor fitness, cuantos más servicios, cuanto más calentitas de la piscina, cuanto tal, parece como que ya damos por hecho que vienen. Y en cambio, bueno, este ha sido un poco, me parece a mí, un gran cambio en las políticas, ¿no? Esto profesionalmente para nosotros es un reto y requiere valentía y coraje. Lo digo en serio, porque supone adentrarnos en cuestiones que desconocemos, en las que no somos fuertes, reconocer que estamos generando exclusión social en nuestra labor, que no atendemos a los colectivos que están excluidos, requiere coraje, yo creo. Pero es así. Entonces, creo que uno de los grandes cambios que se está dando ahora mismo, por lo menos en nuestro entorno, en las políticas deportivas, es la atención, llevar el foco a la atención a las personas inactivas. Esto lo transforma todo en nuestras organizaciones y en nuestras políticas, porque supone seguimos necesitando tener buenos servicios, atender a las personas que ya hacen deporte, trabajar la adherencia, pero supone la necesidad de adentrarnos en nuevas formas de hacer. Y esto no lo vamos a poder hacer solos. Un técnico municipal de deporte no puede resolver las grandes cuestiones de la exclusión en el deporte. Necesitamos apoyos. Y mira, por poner luces y sombras, también quiero deciros que en este proyecto, en un momento dado, nosotros decidimos parar las intervenciones, no comenzar a hacer intervenciones para construir una relación estable con los servicios sociales. Hasta el momento no lo hemos conseguido. Hemos conseguido hacer una experiencia piloto, conjunta, pero no hemos conseguido tener una relación estable con los servicios sociales para trabajar esto. En nuestro caso también porque la distribución de competencias en un momento dado ha supuesto que la atención secundaria resida en la Diputación y la primaria en las entidades locales. Y si nosotros queremos dirigirnos a los servicios sociales de los ayuntamientos para proponerles una determinada política, tenemos que ir municipio por municipio. No hay un ente que coordine esto y ahí hemos encontrado dificultades. Son dificultades que probablemente vosotros, compañeros y compañeras, también encontraréis en ese movimiento hacia las personas inactivas. Sí, bueno, pero es que esta es la dificultad que nos encontramos en cuanto empezamos a abrir esta idea del deporte, porque ¿no? Ya veníamos con la idea esta de transversalidad, fíjate, llevamos tiempo ¿no? Hablando de transversalidad, y dicen, bien, pero ¿y qué caja de herramientas tengo para trabajar la transversalidad? Y sobre todo en cuestiones sociales, que es mucho más complejo, o sea, que muchas veces nos quejamos de, ostras, es que en urbanismo es difícil, y dices, si el ladrillo es lo fácil, lo complicado son las personas. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, no solo desde el punto de vista de deporte, porque yo lo he visto también en el ámbito de la salud, ¿no? Tú, Juanma, lo conoces bien. Y ha habido un momento en el que también teníamos una situación en el ámbito de la salud, de los servicios de salud, en los que estaban muy reactivos, ¿no? O sea, cuántas pastillas de hipertensión, todo muy reactivo ante el problema. Es decir, la prevención. ¿Y si conseguimos que la gente tenga menos hipertensión arterial? Y entonces, con salud sí que hemos ido construyendo sistemas de prevención. Ahora mismo, por lo menos en nuestro entorno, bueno, tenemos una relación fluida y somos capaces a nivel local de poner en coordinación los servicios de deportes y de salud. Sin embargo, servicios sociales, veo una situación
muy similar a la previa de hace un par de décadas en salud, ¿no? Y todos son ratios de camas para personas con dependencia, discapacidad, y creo que está muy en lo reactivo. Y creo que nosotros podemos proponer un cambio para mejorar, como creo que ha sucedido en el ámbito de la salud, para mejorar esas miradas y hacer que las políticas de servicios sociales puedan orientarse también a la prevención, a la integración social, a la pérdida del aislamiento de las personas, de la soledad. Y tenemos grandes retos que trabajar con ellos, y yo estoy esperanzado porque creo que podemos hacer una aportación muy significativa, tal y como estamos haciendo con la salud. Sí, es que yo creo... Bueno, y ahora, de hecho ahora, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? Salió una línea de ayudas para esto reconocido como receta deportiva, como le podíamos llamar, derivación, desde los servicios de salud, etcétera. Y creo que eso ya está lo suficientemente trillado como para que, y trabajado, ¿no? Como para que los ayuntamientos, dentro de todas las dificultades que hay, pues no, para empezar a poner en marcha, o para poner en marcha ya esos procesos de derivación desde los centros de salud. Y sin embargo, sí que hay municipios, yo me encuentro en Cataluña, bueno, y en Guipúzcoa el sistema de los SOAF o de los COZ, ¿no? De cómo incorporar también esas áreas sociales, cómo generar esa derivación también, no solamente desde los centros de salud, sino también desde el área de servicios sociales. Cataluña, por ejemplo, lo he visto desde el área de empleo, derivar a esas personas que se cree que la persona que está interviniendo desde esas áreas considera que esa persona le va bien la actividad física. Igual que el médico considera que a esa persona le va bien para la salud, pues a otras personas les puede ir bien la actividad física, pues para, pues eso, socialización, etcétera, ¿no? Y sí que, bueno, traía aquí porque me habías enviado, ¿no? Estas ideas del modelo de Guipúzcoa y cómo se incorpora esa parte social, digamos, a todo este entramado de derivación, que en otros lados le llaman receta, pero bueno, que yo creo que es más amplia, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta que te he enviado la diapositiva en inglés. Dejar un poco, no, pero... Bueno, la siguiente me la has enviado en euskera y lo tuve que traducir, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, quería comentaros el tema de los servicios de orientación a la actividad física, lo que llamamos los COZ aquí, porque hay dos cuestiones que incorpora que tiene que ver con Guipúzcoa Equitativa, ¿no? Primero, y con el tema sistémico de los sistemas. Entonces, nosotros promovemos, cuando nos planteamos desarrollar políticas dirigidas a la población inactiva, nosotros en la Diputación no prestamos servicios, los prestan las entidades locales. Entonces, propusimos generar una red en Guipúzcoa de servicios locales de orientación a la actividad física con dos objetivos. El primero de ellos, muy claro, bueno, pues ofrecer a las personas inactivas un servicio para incorporar la actividad física en sus condiciones de vida. Pero hay un segundo objetivo, que era que las propias entidades locales giraran su mirada también hacia las personas inactivas, ¿no? Entonces, implantar servicios de orientación a la actividad física para personas inactivas en tu municipio, pues te empieza a dar ya la oportunidad de empezar a conocer, a atraer personas que quizá de otra manera no atraes, pero en nuestro caso no lo concebimos como un servicio de receta deportiva. Me explico. Nosotros no recogemos a las personas que, bueno, a nivel local tenemos, es un servicio gratuito que ofrecen los ayuntamientos con nuestro apoyo técnico y financiero para, bueno, pues incorporar actividad física a las personas inactivas. Sí, es la anterior, Juanma. ¿Esta? Vale, eso es. Entonces, llegamos a nivel local, si un ayuntamiento quiere activar un servicio de orientación a la actividad física, automáticamente tiene el apoyo de la Diputación y acudimos con 3 técnicos. Uno que es del ámbito de la salud pública, está con nosotros también el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza y Salud Pública de Gobierno Vasco, otra persona de deportes de Gobierno Vasco y un técnico también de la propia Diputación. Y les ayudamos a establecer los protocolos con las entidades, a hacer los contactos, etcétera, para hacer... Tenemos ya, bueno, pues un protocolo de cómo montar un servicio de orientación a la actividad física. ¿Esto qué genera?
además de mirar a las personas inactivas, empezamos a nivel local a tejer una red de apoyo a la actividad física en la que participan pues, organizaciones de la salud, de lo social, de la educación, y empezamos a tejer. En algunos casos, en la mayoría, los servicios de salud se incorporan rápidamente. En servicios sociales, educación y otros nos cuesta más, pero tenemos también municipios que trabajan en coordinación con esa red. Y eso genera ya relaciones, lo que hablábamos de esa perspectiva sistémica, ¿no? Relaciones a nivel local en la que empezamos a conocernos, a trabajar juntos, luego surgen otros programas, otras cosas, te llaman de salud, oye, tengo un grupo de diabetes con el que me gustaría hacer algo, ¿cómo lo puedo? Bueno, surgen otras oportunidades. Y luego decía que no es un servicio de receta deportiva, porque nosotros lo que hacemos, evitamos hacer, es que una persona que acude al servicio le entreguemos una pauta de ejercicios y ejecute incluso en instalación deportiva. Lo que tratamos es de introducir en las condiciones de vida de esa persona la actividad física, y esto es más complejo. Queremos saber, muchas veces las barreras para la actividad física no es que el programa de ejercicio sea bueno o malo, o que el monitor sea bueno o malo. Trabajo a turnos, tengo problemas económicos, tengo cuidados de personas mayores o menores, y es esto lo que trabajamos aquí, cómo resolver esas condiciones de vida. No es tanto una receta deportiva. Esto tiene un factor muy importante en la equidad. Desde 2016, cuando empezamos con esta fase, tenemos ahora mismo 25 municipios en Guipúzcoa que tienen ya un servicio implantado. Hemos atendido, teniendo en cuenta pandemia, etcétera, a 2.600 personas y conseguimos una tasa de activación a los 6 meses del 20 algo por ciento. 20 algo por ciento de las personas inactivas que acuden, a los 6 meses siguen siendo activas. Hombre, me alucina un poco cuando te oía, que cuando hablas, ¿no?, de tejer redes, ¿no?, de generar relaciones con estos servicios sociales, los tiempos. Porque normalmente estamos acostumbrados, ¿no?, a las prisas, ¿no?, de que queremos cosas efectistas o efectistas o que se vean, y tejer redes no se ve. Se puede sentir, y sobre todo desde la gestión, ¿no?, el tejer redes, esas complicidades con las áreas de servicios sociales, con las áreas... que es algo que no se ve, que además encima es algo que para cuando se asienta, pues requiere mucho tiempo y bueno, o sea, no sé, hace falta primero confianza en que vaya a funcionar, y luego además, bueno, paciencia, por supuesto, ¿no? O sea, desde la experiencia y en Guipúzcoa, ¿cómo lo has vivido? Sí, me imagino que habrá muchos compañeros, porque esto lo vivimos, ¿no? Dice, oye, yo con la carga de trabajo que tengo, porque generalmente un técnico deportivo municipal es alguien que se va a casa debiendo 2 llamadas, por lo menos, ¿no? Dice, joder, y ahora lo que me está planteando este hombre hoy aquí, pues yo lo veo inabordable, porque esto... Empezamos teniendo conversaciones. Un día... bueno, pues tenemos una conversación con el responsable de servicios sociales. ¿Tienes media hora para que podamos hablar de esto? Y empezamos a tejer relaciones. Al principio no le vamos a poder dedicar más de un 2% de mi tiempo. Ese 2% puede ser muy importante. Y luego, lo que valoran mucho, hemos hecho ahora un cualitativo con todos los técnicos municipales, y lo que han valorado mucho es la asistencia técnica. O sea, el poder tener un apoyo, oye, esto es como lo han hecho, pues mira, lo puedes hacer así, ya hablo yo con el servicio de salud, quedamos este día, ese equipo de 3 personas, además funciona muy bien, lo valoran mucho, más allá de las subvenciones que damos, etcétera, esa intervención de coordinación. Luego, que como estamos coordinados, Gobierno vasco y Diputación, pues no vamos cada uno proponiéndoles programas. Esto suele suceder muchas veces, ¿no? Pues la autonomía manda de repente, envía una propuesta de un programa y luego al mismo tiempo recibo una de la Diputación, me llega otra de... Esto está coordinado, los esfuerzos se centran en programas muy concretos, y el tiempo es un tesoro, lo conocemos en estos casos. La asistencia técnica es muy importante en esta situación. Yo por otra parte, me parece una montaña. O sea, pero me parece una montaña que da miedo. Cuando yo creo que estaba en la primera, casi voy a volver, a una de las primeras, que es un gráfico que hizo, que incorporó en su investigación Juan Aldaz, ¿no?, que es esta...
Estos serán los factores o los condicionantes de exclusión social, ¿no? Que nos habla de clase social, género, salud psicofísica, edad, etnia, ¿no? Origen étnico. Claro, ostras, ¿por dónde empiezo? Cuando encima, además, estamos hablando, lo has verbalizado tú, pues yo también, ¿no? Estamos hablando de que el sistema no ve estas problemáticas. Muchas veces ve problemáticas muy concretas, pero a ver cómo abordamos a estos grupos poblacionales que encima son problemáticas cruzadas, o sea, porque muchas veces, casi todas o todas, ¿no? Se te une que es persona de origen étnico de fuera, que encima clase social baja, media baja, muchas veces también mujer, en fin, son problemáticas complejas y dices, bueno, ¿yo esto cómo lo abordo? O sea, además del tiempo que requiero, elijo grupos poblacionales. No sé, desde Guipúzcoa, sé que, bueno, se han hecho para diferentes grupos poblacionales. Hace unos años, ¿no? Hicimos digamos, unos grupos de trabajo. Así. Pues os decía, yo si me dices, ¿por dónde empiezo? Queda un día con el responsable de servicios sociales de tu municipio y ten una conversación. ¿Cuáles son los retos que tenéis en servicios sociales ahora mismo? Que tenemos. ¿Cuáles son los retos sociales que tenemos ahora mismo en el municipio? Estamos intentando desde el deporte participar y colaborar porque nos damos cuenta también que esa exclusión afecta a la actividad deportiva y en qué áreas podemos empezar a colaborar. Nosotros hemos, por hablar de cosas prácticas, una cosa muy efectiva ha sido el tema de los datos. ¿Podéis meternos una pregunta de actividad física en las encuestas de pobreza y exclusión social? Porque eso nos ha dado tanto a ellos como a nosotros una realidad, una foto inicial de a qué nos enfrentamos. En Guipúzcoa, que quiere ser el territorio de Europa más equitativo, con menos desigualdad, en Guipúzcoa, entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre de la población, hay 28 puntos porcentuales de diferencia de práctica de actividad física. Tenemos una desigualdad en el acceso a la actividad física muy importante. Y eso lo hemos sabido metiendo una pregunta en la encuesta de pobreza. Hemos metido también una pregunta en un sociómetro que hace Guipúzcoa cada 6 meses y eso creo que es una buena estrategia para recabar datos. Para la conversación, he comentado, es algo simple, que empieza a generar red, a compartir inquietud y luego yo creo que es una buena idea empezar para conocernos haciendo cosas concretas, pasando a la acción, pero esos pilotos creo que, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Las experiencias pilotos muchas veces no tienen en cuenta luego su diseminación. Cuando vamos a hacer, aunque sean pequeños, pensar en que ese piloto luego sea extrapolable a todos los municipios o a otros grupos sociales. Esas 3 cuestiones creo que para empezar pueden ser un buen comienzo. Vale, Iñaki, por ir terminando un poco esta parte de políticas, que luego vamos a hablar un poco con Silvia, aterrizarlo a la experiencia, pero sí que tenía este gráfico del modelo guipuzcoano, ¿no? Con esta idea que, bueno, creo que recoge bastantes ideas de las que nos has planteado, ¿no? De esto de personas activas y personas inactivas, cómo hay diferentes caminos, cómo se llega a ese servicio de orientación a la actividad física. Si nos lo puedes explicar y... Sí, esto también creo que nos puede ayudar, pues bueno, para que no se quede únicamente el tema de las ideas y se vea la ejecución práctica de todo esto, ¿no? Esto que os presentamos aquí es el modelo que hemos desarrollado de atención a la discapacidad en el deporte. Creo que muchos de vosotros en la primera línea, digo porque yo también he trabajado muchos años en el ayuntamiento y teníamos un caso, pues de repente, de una niña con tetraplegia y que no podía acceder a la piscina porque los vestuarios no estaban adecuados. Y generalmente nos encontramos mucha casuística de estas, de casos muy particulares o un deportista discapacitado que pedía a ver si le podíamos comprar una silla adaptada al esquí para poder participar en el campeonato de España, ¿no? Y nos van llegando bloqueos de situaciones, retos puntuales, muchas veces individuales, a los cuales, por lo que hemos visto en el estudio que hicimos con los ayuntamientos, se les da respuesta. O sea, incluso nos volcamos porque hay vocación de apoyo, de ayuda,
y de resolver los problemas que encuentran las poblaciones, en este caso la población con discapacidad. Pero no disponemos de políticas. Son acciones de respuesta reactiva ante problemas particulares, pero ni la gente ni la población sabe a qué puede acceder, ni nosotros sabemos cuál es el parámetro general por el cual podemos atender a las distintas situaciones, y entonces no está claro yo a qué tengo derecho y la Administración a qué se obliga. Entonces, hicimos un abordaje desde las políticas de la atención a la discapacidad en el deporte en Guipúzcoa. ¿Cómo vamos a resolver los problemas que tenemos de discapacidad? Bueno, hay una primera fase hasta los 6 años, que es la estimulación temprana, que eso está en el ámbito educativo y que nosotros no entramos, pero bueno, en el modelo que ha recogido que aquellas personas, aquellos escolares que necesitan de 0 a 6 años de estimulación temprana, pues tienen unos recursos a los que pueden acceder a través del sistema educativo. De los 6 a los 16, en el periodo de deporte escolar, nosotros nos encontrábamos con casos, bueno, algunos casos que estaban en integración plena, otros casos que pedían a veces un monitor de apoyo, etcétera, que bueno, ¿cómo vamos a atender para que sea universal y alcance a toda la población, independientemente de su diversidad funcional, el programa de deporte escolar? Y entonces hemos generado pues 2 programas, que son EQUE y EQUI. EQUE es el deporte escolar adaptado, que son aquellos niños que no se pueden integrar en inclusión en el deporte escolar. ¿Y qué hemos dicho? Todos los niños que quieran hacer deporte van a tener oportunidad en Guipúzcoa, ¿verdad? Necesitamos 5 años para esto y hemos ido generando unidades de deporte escolar locales en los cuales van a poder acceder. ¿Quiénes pueden acceder? Pues cualquier escolar que no pueda. El precio, la política de precios está también establecida, pagan lo mismo que los demás escolares y tienen pues un servicio que se ha desarrollado en colaboración con las asociaciones de padres, con el área que atiende a deportes, a sociales, a nivel local, etcétera. O sea, hay una relación sistémica en cada uno de esos puntos de deporte escolar adaptado, y luego hay una política también de deporte escolar inclusivo. No llegamos a toda la población con el programa EQUI, con el de inclusión, pero sabemos, y cualquier persona en Guipúzcoa sabe o puede saber cómo acceder a la integración en el deporte escolar, sabiendo que no hay recursos para todos en este momento, pero tienen claro cómo tienen que hacerlo, a quién tienen que referirse, cómo pueden solicitar esa ayuda, etc. Eso es generar políticas, que haya un marco general que se aplica a todos los casos particulares. Y luego pues tendremos limitaciones, bueno, los problemas son quizá de otro tipo, ¿no? Y posteriormente a las personas que ya terminan la fase de deporte escolar, pues tienen una vía que es a través, aquellos que lo desean, pues a través de las escuelas de los clubes, donde se van desarrollando también unidades de apoyo, etcétera, para poder acoger a los escolares que terminan el deporte escolar, y luego otra vía de deporte recreativo que se conecta con los programas que hemos visto antes, servicios de orientación a la actividad física. Bueno, este es un poco el esquema de cómo pasamos de la atención particular del caso a la generación de políticas que después se aplican. Llevamos 5 años, este año vamos a terminar ya de finalizar la red de deporte escolar adaptado, pero tenemos ya un marco en el que cualquier ciudadano, cualquier escolar de Guipúzcoa, pues sabe dónde dirigirse, cómo resolver su necesidad de práctica deportiva. Con limitaciones. Sí, sí. Bueno, pero por lo menos que es un poco a lo que íbamos al principio, ¿no? Lo que comentaba al principio, que la sensación muchas veces cuando trabajamos a nivel local, pues en los planes estratégicos, etcétera, es que siempre estamos trabajando un poco esa estrategia o el diseño de esas políticas y tendemos a eso, a la solución de problemas concretos, soluciones puntuales, etcétera, ¿no? Bueno, ayer yo creo que comentábamos, pues por un tema, hablábamos de personas trans en una ciudad, ¿no? Grande además, que sacamos el problema, ¿no? De personas trans, ¿cómo hacemos y tal? Y la técnica de igualdad, que nos dijo, oye, ese problema existe, y no, ahora no. Bueno, pues entonces déjalo. No, déjalo. Dice, ostras, bueno,
estamos abordando casi el problema cuando surge, ¿no? Más que el pensar que, oye, tenemos esta situación. Claro, no te surge ese problema precisamente igual por ese marco que estamos generando. No estamos generando un problema y claro, lo estamos invisibilizando ese problema. Y claro, pues no tenemos esa. Iñaki, yo, si te parece, no sé si tienes alguna otra cosa más. Ya he visto, ya te he oído y he apuntado, ¿no? Ya has tenido que meter lo de sistémica, que te había dicho que aquí ya has colado la de sistémica. Tienes razón, sí. O sea, el abordaje desde todos los actores a un nivel social, pero bueno, la verdad es que complicado, pero bueno, es generar ese marco, ¿no? Que es un poco lo que estáis haciendo desde Diputación. A nivel internacional se está imponiendo, veo muchísimas publicaciones, hay gobiernos que están ya diseñando sus políticas sobre esta base, porque las anteriores se ha visto que tienen un efecto muy limitado. No estamos siendo muy efectivos en la promoción de actividad física y hay que aprender. Muy bien. Pues gracias, Iñaki. Y te quedas aquí porque, bueno, pasamos... Mira, va a subir Puri, además. Vamos a hablar un poco... Te quedas... vamos a hablar con Silvia, que bueno, y con Puri, o primero Puri. Sí. ¿Sí? Un poco desde la experiencia, porque desde las políticas está muy bien, pero bueno, es ver cómo se vive, qué problemas encontramos de entrada, ¿no? Por otra parte, también queríamos, y hablando con Silvia el otro día, bueno, a ver qué experiencias podían ser interesantes. Pues, ostras, que las personas paralímpicas es como el gran recurso, el recurso habitual, pero dices, ostras, pero es que esas, dentro de todas las dificultades, casi lo tienen fácil, ¿no? O más fácil. Es casi más esta práctica deportiva, no sé si de calle, de práctica libre, una práctica más ciudadana, sí, la que nos interesa, ¿no? Es como has terminado la exposición compartida con Iñaki, es decir, el problema no lo tenemos, pero el problema es que no lo tengamos ya. Es decir, hay que fijarse también en otras cosas que son las cotidianas, aunque no nos las tengamos delante. Es decir, no es la queja, no es lo que siempre está allá, no es lo que conocemos, no implica... No tenemos trayectoria, la trayectoria que tenemos es muy limitada cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de deporte para todos, cuando hablamos, y no podemos recaer en la heroína o el que ha destacado, porque normalmente es el deportista que ha destacado, sino que tenemos que irnos a la práctica de una ciudadana. Un segundo, que le voy a dar un aviso. Iñaki, vamos a dejar de verte, aunque tú nos veas, vamos a dejar de verte, te dejamos tranquilo. Vale, gracias, Iñaki. Pues como decíamos, ¿no? Bueno, cuando nos planteábamos la mesa esta, sí que me parecía interesante esa perspectiva de Iñaki, ¿no? Porque muchas veces, lo que hemos comentado desde el principio, vamos desde las políticas, ya sea a un nivel local o a un nivel diputación, a resolver esos problemas concretos, esos problemas particulares, pero claro, es importante también los problemas particulares o las barreras particulares. Pensábamos hacer al revés, pero hemos empezado primero las políticas, ¿no? de arriba abajo, pensábamos hacer de abajo arriba, pero sí que nos gustaría... Con políticas que ya han integrado todo lo que vamos a decir ahora, es decir, no son políticas hechas desde la teoría, desde un marco teórico o desde una continuidad política, sino desde la reflexión de que hay que cambiar. Por eso ha empezado, ¿eh? Habíamos traído una idea, Puri. Ahí está, Puri. Ahí estás. Que nos contases un poco la experiencia, cómo, bueno, los problemas que encontraste. Bueno, primero, ¿quién? Primero me voy a presentar, ¿vale? Primero te presentas. Soy persona con discapacidad, soy Puri Benítez, desde la asociación A Toda Vela. Yo parto desde que la sociedad, desde hace unos años, desde que era más jovencita, desde los principios del colegio, hasta ahora ha cambiado un poquito, pero todavía hay que cambiar un poquito la sociedad para las personas con discapacidad. Pero nunca hay que olvidarse, aparte de la intelectual, hay que también acordarse de física y las demás... de las más discapacidades. Aparte, yo vengo de Adra, de un pueblecito pequeñito, ¿vale? Y a mí la experiencia del colegio no ha sido tan buena como tan buena. ¿Por qué? Porque
antes la educación del colegio no estaba adaptada para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, con esto me quiero referir que porque tenga discapacidad no hay que incluirla de su aprendizaje. Nos costará más trabajo sacar una ESO o una carrera, pero con todo el empeño y todo el sacrificio de esa persona lo podemos hacer. Y quiero darlo hincapié porque yo ahora mismo soy laboral de la Junta de Andalucía, tengo mi pareja, soy casada, pero todo esto he tenido que romper barreras a lo largo de mi vida porque la sociedad no estaba adaptada para las personas con discapacidad intelectual. Cada vez me lo ponía más difícil. Y yo, hasta que, como soy cabezona, hasta que no conseguía las cosas, no eso, como otra persona normal, sin discapacidad, pero que no está adaptada para nada, para nosotros. Puri, de lo que has dicho de la etapa escolar, saco el que muchas veces hablamos de inclusión, tú estabas en inclusión, estabas en un colegio ordinario, no en un centro específico, y realmente lo ponemos como una etiqueta, como un avance, como algo que queremos hacer, pero no hemos cuidado. Es decir, cuando hablamos de inclusión, de que es para todos, tenemos que cuidar que hay una parte de esos para todos que no lo están viviendo como una buena experiencia. Y nos vemos obligados, pues porque ahora es lo que impera, pues porque nos fuerza la legislación, pues porque es lo que consideramos correcto y no evaluamos lo que ella nos está diciendo. Es decir, ¿qué impacto tiene el que yo esté incluida sin que realmente se haya reflexionado en qué significa la inclusión o cómo se tiene que hacer? Es decir, no se ha contado hasta ahora lo suficiente con las propias personas incluidas. No se les preguntó si estaban bien o mal en el colegio o en la actividad física que hacían. Y en eso no podemos volver a caer, ha insistido mucho Iñaki. Es decir, no podemos estar haciendo las cosas al margen de los supuestos beneficiarios. Yo también quiero añadir que desde que estoy aquí hace un montón de años, 25 años de... Aquí en Almería. Aquí en Almería, porque me vine con 18 años. Mi hermana estaba aquí, quiero hacer hincapié porque el apoyo de mi hermana ha sido fundamental. Y voy a explicar en menos de un minuto por qué. Porque mi hermana estaba estudiando aquí. A lo largo del periodo que estuvo esos 5 años estudiando su carrera, se enteró que aquí en Almería se enteró que iba a abrir una asociación de personas con discapacidad intelectual. Y mi familia, así por decirlo de mi familia en concreto, no se daba cuenta que tenía una hija con discapacidad intelectual. Gracias a mi hermana, me llevó a hacerme los papeles, me llevó a un psicólogo para hacerme las pruebas y tal. Resumiendo, que gracias a ella y gracias a la asociación, por la sencilla razón que ahí ya mis padres aceptaron que tenía una pequeña dificultad, que es la discapacidad. Mis padres se enteraron y no quería reconocer que su propia hija, la pequeña, que soy yo, tenía una pequeña discapacidad. Entonces, ¿qué hizo mi hermana? Pues buscar un sitio que yo, ¿cómo se llama? Que me incluía en la sociedad para que a lo largo de mi vida sea más autónoma, como todo el mundo humano, que queremos independizarnos, todo eso. Entonces, yo le doy mil gracias a la asociación porque me he hecho más autónoma, me ha dado muchas oportunidades, como hoy y como anteriormente, porque he dado muchas charlas y he hablado de lo mismo de siempre. ¿Qué me quiero referir con esto? Que quiero abrir el ámbito laboral, ocio, a todo esto,
a las personas con más dificultades, porque lo mismo que yo la he tenido, quiero que la tenga ellos a la hora de su trabajo, porque aunque sea con más dificultades, pero lo puedes desempeñar, lo mismo que otra persona, cualquiera, porque nos empeñamos que queremos independizarnos y hacer nuestra vida propia en pareja o en amigos o en viviendas tuteladas, etcétera. Entonces, queremos, aparte de deporte, queremos que se haga un poco más visible aparte de la discapacidad intelectual, que se haga hincapié también a las físicas, a todas. No solo concentrarse en personas con discapacidad intelectual, es diferentes discapacidades. Puri, tú ahí, por lo que estás contando, si por ejemplo por tu situación, si hubiéramos visibilizado, identificado tu discapacidad, hubiera ido en tu contra, es decir, tu familia no hubiera apostado porque estuvieras haciendo deporte, como hacías con otra mucha gente. Es decir, a veces hay que tener cuidado con eso. Es decir, lo que queremos hacer con medidas de visibilización o de atención directa va en contra de algunas de las personas. Tú empezaste con programas con quien compartías. ¿Te acuerdas cuando empezaste a hacer deporte? En piscina, que por ahí está una de nuestras monitoras, Paula, que lleva 25 años trabajando con personas, ¿no? Con gente de diferentes discapacidades. Y sin discapacidades. Es decir, desde el principio teníamos claro que la inclusión era eso, es decir, vamos a atenderte en tu particularidad y en tu necesidad, pero no con ello vamos a crear unas medidas diferenciadoras. Estábamos todos juntos, ahora nos buscamos los mejores profesionales, los comunitarios. Eso no lo vamos a hacer ni los psicólogos ni lo vamos a hacer los rehabilitadores, lo tienen que hacer los monitores que están ahí. Digo que es importante el pensar también esas particularidades, cuando después yo voy a hablar y vamos todos a hacer cosas para las personas con discapacidad, identificamos mujeres, vamos a hacer cosas que les sirvan a la mayor rango de personas, sabiendo que nos equivocaremos y sabiendo que al final... Pero equivocarse se aprende. Haciéndolo con las personas vamos aprendiendo. Porque las mismas personas somos nosotros los que le decimos a los profesionales, por ejemplo, en este caso, ya sea Silvia, Merche, etcétera, es que te buscan y dice qué necesidades tienes, esto y esto, y de la misma asociación coge las opiniones de todos, tengan más dificultades o menos, que las que tienen más necesidad de apoyo, que no hablan, pues tiene sus pictogramas, tiene sus cosas, y lo que le apetece ese momento lo señala en un pictograma, que no hay problema. También quiero decir que todas las personas que dan deporte, que sea informado de las diferentes discapacidades de la sociedad. También hay que tener empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, porque yo he vivido tanta experiencia, ya sea en los colegios, ya sea que he tenido que resolvérmelo yo o la misma asociación o mi familia. Ahora, gracias a Dios, puedo contarlo, pero ya que lo he vivido yo, no quiero que lo viva otras personas de la sociedad. Quiero que eso se arregle para que ellos tengan más fácil a la hora de buscar un empleo o a la hora de formarse, porque todos tenemos derecho de formarse. Yo, por ejemplo, estoy trabajando y a la misma vez estoy estudiando para mejorar mi empleo. Entonces, lo mismo que lo puedo hacer yo, otra persona que tiene más necesidades de apoyo, lo puede hacer, adaptado a la persona. Yo antes, bueno, casi por cambiar un poco, porque antes lo he comentado con Iñaki y te decía que te iba a emplazar un poco a esa idea, ¿no? Que es esa idea de las personas invisibles al sistema, porque es que vosotros las veis, o sea, bueno, vosotros las veis porque además estáis ahí, os llama y tenéis el radar, ¿no? Pero muchas veces desde el deporte
eso, ¿no? Seguimos un poco con esa idea de... Sí, mira, cuando, por ejemplo, yo lo tenía preparado, pero ya yo saliendo, Buri, los invisibles yo no los considero... Estamos hablando de inclusión, ¿vale? Y lo primero que os quería decir, que estamos aquí hablando todos, pero que para mí es un concepto súper difícil, no sé cómo vosotros lo planteáis. Para mí, decía, es mucho más fácil hablar de no discriminar y de no excluir más que de incluir, porque tenemos poca práctica. Tenemos vocabulario, pero realmente tenemos pocas prácticas contrastadas y me ha encantado que ponga Iñaki lo que están haciendo allí. Aquí también sé que muchos de vosotros hacéis. ¿Qué es la inclusión? La inclusión, cuando algo me cuesta entenderlo, yo me voy al diccionario y en el diccionario es un verbo transitivo que supone poner a alguien, a algo, dentro de. Un verbo transitivo tiene dos connotaciones, es decir, el primero, tenemos que hacer algo. Es decir, si hablamos de inclusión, implica una acción. No podemos estar que llevábamos 15 años, tú ya estuviste en inclusión, ¿no? Cuando empezaste, 25. Hace 25 que nos conocemos. Hace 25 años que estamos hablando de inclusión, ¿vale? Y todavía no tenemos claro cuáles son las actuaciones o las acciones. Nos parece novedoso esto del País Vasco, nos parece novedoso lo que se está haciendo en un pueblo en Bacares, nos parece novedoso esta piscina que no sé qué. Y por otro lado tiene una segunda connotación, es un verbo transitivo que tiene, y ha salido en la conversación de antes, y a eso venía lo de los invisibles, que identifica el objeto directo. Incluimos a quiénes. A las personas. ¿Pero qué personas, Puri? Porque ya no hablamos a todas. Yo lanzo desde aquí que, por ejemplo, ya trabajamos por las minorías. Si hablamos de personas con discapacidad intelectual, eso está conocido. Vete a una entidad, vete a los servicios sociales. Pero dentro de todos ellos, si hablamos de mujeres y de género, ya podemos pensar en la mujer típico. Para mí los invisibles no son las minorías, es lo que está diciendo Buri. Ese 2% de discapacidad intelectual que tiene plurideficiencia, que no se comunica y que son los invisibles incluso dentro de las minorías. Cuando nos planteamos políticas, programas o actividades, es decir, yo en mi municipio quiero hacer senderismo. Si pensamos en incluir a las personas con discapacidad, veremos a la minoría grande, los que tienen discapacidad intelectual como Puri y están aquí luchando por su vida, expresándose y tal, pero no veremos a los que no se comunican. Pero a las personas que no se comunican nunca estará aquí Entonces, arriba expresándose. Creo que todos debemos de tomar nota que los invisibles son aquellos que incluso dentro de las minorías no están. Cuando hablamos de género, las mujeres trans o los hombres trans, ni siquiera en este país conocemos datos, que sí los tenemos de otra población, de cuántos son ni cómo son. Pero tengo que tenerlo previsto. Si hago políticas de género, si quiero que las mujeres participen en mi comunidad, no es una cuestión solo cuantitativa. No nos basta, como decíamos, con decir, no, es que ya deporte éramos 100 habitantes en el pueblo, solo hacían 20 y he conseguido que hagan 40. Eso no es lo preocupante. Son los 5 que nunca van a tener una oportunidad. Hay que pensar en los 5, en ese 5, 10, en el caso de la discapacidad, ese 10, pero no son los 10, sino nos reduciríamos un 2% de las personas con discapacidad que generamos oportunidades y recursos y ideamos cómo hacerlo o no van a estar. Por otro lado decimos, los invisibles para mí dentro de la discapacidad son los que tú estás diciendo, aquellos que necesitan unos sistemas más complejos de comunicación, de información y de apoyo. Pero si no les da la oportunidad. Eso, hay que generar oportunidades. No para Buri y para los 120 o 130 que están en la asociación. Para nosotros ha sido un reto de decir, si queremos ser inclusivos, ¿en quién pienso? En todo. En todos, pero sobre todo, ¿te acuerdas del Pepe? Ya Sí. no está entre nosotros, Pepe Romo. En aquella persona que va con un respirador, con una sonda, que va con una silla de ruedas y que me dicen, hostia, que no ha nadado en la vida, somos de Almería. Si consigo que Pepe nade, que esté con los demás compartiendo actividades, nade, ¿vale? Esté en un medio acuático y pueda disfrutar de una actividad física, Pero va a ser fácil. Es fácil porque la misma asociación sabe la dificultad de esa persona y entonces esa persona llevará a su persona de apoyo para que le dé la oportunidad de disfrutar esa actividad, por ejemplo. Claro, pero pensando que la persona con mayores dificultades, si pensamos, por ejemplo, y me ha gustado, Fernando decía, este es el vídeo prototipo. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta cuando nos metemos en estas cosas que vamos a necesitar ánimo porque es desesperante, porque no nacimos enseñados y porque no llevamos escuela y vamos a equivocarnos. Ánimo para seguir y recursos. Es decir, ese vídeo, yo llego y le digo, no está subtitulado,
Pero es que tiene que ser de mejora continua. Es que la próxima vez llegaré y diré, ni tiene audiodescripción. Y otro llegará y le dirá, no sé qué. Es decir, tenemos que estar siempre abiertos a que es mejorable. ¿Cómo se mejora? No solo respondiendo a las demandas, que lo habéis dicho antes, es que estamos acostumbrados a que nos llega el que nos pide la grúa y la ponemos. Por ejemplo, no da el caso hoy, pero, por ejemplo, aquí no hay un intérprete de lenguaje de signos, por ejemplo. De lengua. Lenguaje. Lengua. O lengua de signos. Entonces, no es el caso, pero... Ahí vamos. Es decir, cuando hablamos de inclusión, era muy importante definir lo que decías, por dónde empezábamos. Es decir, creo que cada uno de nosotros, y la respuesta tiene que ser local y mutable. Tiene que ser que decidamos desde nuestro pueblo, que va a ser diferente con 50 habitantes o 100 con una media de edad por encima de los 50, a una ciudad, a una zona residencial donde lo que están llegando es población migrante y familias numerosas. Tiene que ser diferente y esa respuesta la vamos a cambiar. ¿Quiénes son? ¿Vale? ¿Quiénes son en el verbo? ¿A quiénes incluimos? Pero tenemos que tomar esas decisiones. Y una de las maneras, y lo decía Adel, las estadísticas nos ayudan, las políticas públicas. Hay datos que sí o sí os tenéis que plantear. Es decir, el 10% de la población tiene discapacidad. Si estoy ofreciendo servicios para 100 y ni uno de cada 10 tiene discapacidad, ya no estoy trabajando para todos. El 50% somos mujeres. Si yo compruebo a grandes rasgos que la mayoría del uso de la programación, de las actividades, las inscripciones son masculinas, no solo es cuestión de datos. Pensad que cuando lo queráis hacer bien, decidís género, decidís etnia, decidís personas mayores, decidís personas con discapacidad, hay que hacerlo con ellos. Y hay que hacerlo no con los que están y con los que piden, sino con los ausentes. Con los ausentes. Perdona, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí. Sí. Es a ti. Sí, pero no te voy a ver. Está ahí muy oscuro. Es que antes que siga, cuando has dicho antes lo de la piscina, necesito decir, para que ver si puedes poner la cosa, tú que llevas tantos años, es que ese programa, recuerdo que era un programa de educación, de salud, ¿te acuerdas? Que lo hacía además con la Federación de Natación. Entonces, Diputación, como que tenía una gestión un poco más directa en eso, que cuando se cerró la piscina, pasó a tener la piscina con empresas y demás, y eso, yo creo que no, yo no sé cuántas horas, pero ahora creo, si no recuerdo mal, que Robert tenía cursos específicos que se daban a toda vela, o sea, inclusión ninguna, ni en ningún curso, digamos, normalizado, de cifra normalizado de la piscina, sino que si vosotros queréis practicar evaluación, vosotros tenéis una hora donde ibais exclusivamente vosotros. Cosa que eso en los cursos que se daban entonces en aquella piscina no pasaba. O sea, los niños llegaban con todos los niños, cada uno iba a su grupo, a su nivel. Y yo creo, Puri, si no recuerdo mal... Y te voy a corregir en una palabra, no somos niños, somos jóvenes con discapacidad. Bueno, entonces éramos niños, entonces éramos chicos. Si es que entonces no teníamos mayoría de edad ninguno. Tenía yo 11 o 14 años. Sí, es cierto lo que dice, es lo que dice Paula. Es decir, sí que es verdad que existen prácticas ya puestas desde hace 25 años y que a veces se nos vienen al traste. Es decir, entonces había una asociación que dice, Puri, llegamos aquí se podía hacer deporte, tuviera o no discapacidad. Y nosotros íbamos a los sitios y decíamos, oye, que queremos nadar. Cuando nos veían con las discapacidades evidentes que algunos mostraban, nos bloqueaban en todas partes, ¿eh? La piscina, nosotros necesitábamos la calle externa para algunas personas, por tema de apoyo, por tema de epilepsia, por tema de para bajar, los que entonces no existían las grúas y muchas cosas de esas. Nos lo pusieron muy difícil. Diputación al final conseguimos y les reivindicábamos a los organismos públicos que lo queríamos hacer con vosotros, que dábamos los apoyos, pero los apoyos son necesarios, lo que dice Puri. Es decir, muchas veces las entidades públicas no tienen previstos los apoyos, no especializados, sino conocedores de.
Que conozca el ámbito de las diferentes discapacidades. Paula probablemente no conocía a una persona con discapacidad, porque entonces el modelo de inclusión o del colegio o cómo atenderlo. Es decir, a través de nosotros ella ya se convirtió... Yo me acuerdo que daba un trato digno a las personas. Del principio. Desde el principio. Desde el principio. Es decir, hay muy buenos monitores. Pero lo que ella está diciendo es que hay prácticas de por sí son inclusivas, que es cuando trabajamos en red. Cuando estamos la ONG, la sociedad civil, y cuando están las entidades como Diputación de Almería apostando por decir, no soy especialista, hacerlo. Oye, pero tenemos que ser capaces también de decir, queremos hacerlo con vosotros, no lo que quiero en la calle, que no lo han dado, y que no han ofrecido hasta construir piscinas, que algunas entidades te dicen, no, construyete tu piscina y da tú la natación. Yo no sé si tiene que ver, porque me lo comentaste cuando hablamos por teléfono, ¿no? Esta idea me parece súper chulo, pero me parece que suena muy guay, pero me gustaría entenderla bien, ¿no? Esta idea de la conquista de la buena vecindad. Sí. Que, vamos, me suena precioso, pero digo, joder, ¿qué querrá decir con esto de la conquista de la buena vecindad? Pues depende, la conquista de la buena vecindad, es decir, que muchas veces hablamos de políticas públicas, pero que realmente la legislación no nos protege. Es decir, que cada vez hay más leyes contra la violencia de género y siguen muriendo mujeres. Es decir, que hay que aterrizarlo también, que sí, que las entidades públicas tienen una obligación, pero la responsabilidad hay que aterrizarlo en más que en el derecho, en la responsabilidad. La responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros como profesionales y de cada uno de nosotros como practicante de un deporte, como vecino o como persona, como vecino. Yo trabajo en lo que es la vecindad. Muchas veces nos encontramos con que las respuestas estas de, oye, ¿cómo voy a hacer para que esta persona tenga una preferencia si me van a mirar más los otros? Pues es como en los autobuses, cuando poco a poco nos hemos acostumbrado a que hay unos asientos reservados para personas mayores, y a calar nosotros, que si está libre me siento y que si no me levanto. Es decir, en cualquier instalación o programa deportivo, en un aquagym, en una ruta de senderismo, allí en Arborea o en donde sea, hay que tener en cuenta que cuando nos llega una persona más vulnerable hay que darle prioridad y hay que trabajar en la buena vecindad. La buena vecindad es que si en nuestras instalaciones ya por ley nos obligan a que haya una rampa de acceso, no cuesta tanto desde el gestor deportivo, desde el monitor que abre la puerta, es decir, ¿por qué no entramos todos por la rampa? Si yo puedo utilizarla también, ¿por qué esta persona que se desplaza en silla de ruedas va solo para acceder, yo qué sé, a la cancha de baloncesto? Es decir, muchas veces aterrizo en la buena vecindad, es decir, queremos estar juntos. La inclusión no es un concepto de que puedas estar, sino que te invito. Quiero que estés conmigo, pero yo también quiero estar contigo. Entonces voy a empezar a utilizar esa acceso. Voy a empezar a utilizar el acompañamiento. Muchas veces las personas se encuentran con dificultades y vais a los sitios con quien van más seguros, con su hermana, la primera vez, con su madre, no sé qué, y llegan a nuestros servicios y nos dicen, no, es que sois dos, es que tenéis que pagarme doble. Oye, mira, que es que voy un poco para que esta persona con mayor dificultad, ¿vale? O esta persona que acaba de llegar de otro país. Y no es mi caso, pero hay otros casos que sí. Que acaba de llegar a este país, que no maneja la lengua. No, es que esto va por inscripciones, os tenéis que escribir los dos. Es decir, iba a decir, no saltéis la ley. Sí, saltárosla. Es decir, tener la autoridad, tú que estás registrando a la actividad que me ha financiado, que me están patrocinando para 20 personas, de meter 20 y una es gratis. Mete 21. ¿Me entendéis? A eso me refiero con la buena vecindad. Muchas veces tenemos que tener respuestas porque hay parte de la sociedad que todavía sigue discriminando y que no sigue viendo bien que una mujer con el velo, con la yihad y con un traje largo esté en piscina, o alguien que no puede comprarse un bañador último modelo porque además cuesta conseguir de determinadas tallas, se meta con el pantalón. Es decir, tenéis que ser los que estáis en esa piscina los que digáis, no pasa nada. Es más, me voy a bañar, en vez de con el último bañador, marca, no voy a decirla, da igual de cartón, la marca que sea, de cartón, que le dé la oportunidad con el de mi abuela. Es decir, muchas veces ya no es tanto de política, sino de trabajar un cambio en la mentalidad, en el que todos podemos hacer inclusión. Pero tenemos que identificar que eso es posible, que es una oportunidad, que cuando se nos acerca a nosotros una persona con discapacidad o de otra lengua, en vez de decir, hostia, me gustaría, pero no puedo, todavía no tengo baños adaptados. Oye, me gustaría, pero no puedo, porque es que no está contemplado que vengas con un asistente personal. Ya nos obliga la ley, por lo menos, a que las personas puedan ir, que lo necesitan, con discapacidad visual, puedan ir con sus perros. Nadie va a decirle que no es un perro. Estaría bonito también. Pero hay otra gente que sí que impide el paso a un acompañante, a alguien que lo está necesitando.
En los jugás puedes ir con tu traductor, ¿por qué no en nuestras actividades puedes ir? Y la buena vecindad resulta que es de eso, es decir, de que todos veamos la oportunidad de que no está mal responder, ¿vale? Pero que también hay que aprovechar, que sí que están, que no son tan invisibles. Lo que pasa es que a veces no somos atrevidos a generar sistemas propios. Y esto no está en los modelos teóricos. La respuesta no está en mí, no está en ti y no está en Iñaki. Está en vosotros. En la comunidad. En la comunidad. Y tenemos que compartirla, tenemos que ser capaces de trasladar a Diputación, a ayuntamientos y a servicios sociales, oye, que estas son las necesidades que me están planteando las personas con casos concretos. Yo quiero añadir ahí una cosa, Silvia, que es que en la sociedad hay mucha participación, más de hombres que de mujeres. Pero también quiero añadir que en la sociedad hay muchas sillas y que la verdad en la sociedad no está, hay muchas barreras arquitectónicas para las sillas. Muchas. Entonces, aquí quiero referir eso, que adapte un poco más la accesibilidad de las personas con discapacidad física, no sé si se llama así, física, porque entonces si tú arreglas la accesibilidad para las personas físicas, participarán más en la comunidad en diversas actividades. Eso es importante. No, tú lo reduces y está bien a lo que todos conocemos, la física, el poner la rampa. Pero en verdad la accesibilidad es un derecho clave. Es decir, es un derecho palanca que impulsa la participación en que la gente pueda estar. Y no tenéis que ser especialistas, que por cierto sí que os habéis formado. Los técnicos de Diputación se han formado en accesibilidad cognitiva y en adaptación al lenguaje sencillo. Pero es que es lo que te abre la puerta, es que es lo que te da otras oportunidades. Y eso ya hay gente que se está dedicando a hacerlo. Hay que hacerlo con las personas. Muchas veces ponemos la silla, ¿vale? Porque ponemos la silla en las piscinas, porque la mayoría de las veces porque es de ley y otras veces porque nos lo ha pedido el que ya está, no el que no está. Es decir, mejoramos las condiciones de vida y de participación de esa persona, pero no hemos comprobado si poner sillas hidráulicas en las piscinas ha aumentado la participación en el aquagym, que casi todos los pueblos las tenéis, ¿no? El aquagym es una actividad que está ahora muy así. ¿Cuántas personas con discapacidad hacen aquagym? Ya no hay que preguntarse quién utiliza la silla, que está bien que la utilicen y que le den uso, y ojalá que sea no solo para la gente que tiene discapacidad física, sino ¿cuántos hacen aquagym? Es decir, hay que plantearse esas cosas también. Otro tipo de actividad. La accesibilidad es necesaria, pero también las políticas de visibilización. Yo quería decir en la de la visibilización, por favor, que cuando hablo de visibilización nunca tiene que ser hacia las personas, sino hacia las políticas. Es decir, puede ser hasta aberrante visibilizar el objeto de la inclusión, es decir, que tú tengas una discapacidad. Es aberrante que, por ejemplo, en tu centro, no sé, tienes un centro para hacer yoga y pilates, y que digas, como tienes discapacidad, que te lo he preguntado en la entrada, tengo un 2% de reserva para ti, pero además te vas a primera fila, que tengo un espacio reservado. No se debe de reservar, se tiene que dar preferencia, lo vuelvo a decir como en el autobús, hay que compartir. Yo agradecería como persona con discapacidad intelectual que tiene en cuenta mi discapacidad para darme alternativas, pero si quiero la uso y si no, no la uso. Puedo estar también detrás, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces la visibilización tiene que ser de las medidas. Se hace más visible que un centro incluya personas con discapacidad física si no solo tiene la rampa, sino el portero va en silla de ruedas. Eso no importa, mientras que realice sus funciones de portero, vale, como otra persona lo puede pero hacer. Si va en silla de ruedas, probablemente habremos tenido en cuenta que el mostrador tiene que estar bajo, sí. ¿Vale? Con lo cual, cualquier persona que llegue en silla de ruedas o que pase por la puerta dirá, necesitamos modelos, necesitamos de la mano. La gente acude, cuando hablabais de población inactiva, no creo que sean inactivos, son simplemente que no han llegado. Estarán haciendo la actividad con otros y no con nosotros, que somos lo público. Entonces, lo que hay que hacer es un llamamiento. Vamos donde nos sentimos acogidos y nos sentimos identificados. Si empieza a haber más conserjes con discapacidad física en las puertas, entrará más gente con discapacidad física. Si empieza a haber más monitores, mujeres, monitoras, entrenadoras con otros cuerpos, con sobrepeso, quizás niñas,
no se sientan avergonzadas para realizar actividad física. Y creo que la política es visibilizar la inclusión, no visibilizar a las personas en exclusión. Una última, porque las 3 ideas que habíamos comentado, y rapidito, porque sí que me gustaría que participasen en algo, por eso, sí. Claro. Pero bueno, con 3 ideas, además que lo habíamos intentado resumir un poco en 3 ideas que habíamos hablado, ¿no? Visibilización, buena vecindad y discriminación positiva. Eso hay mucho. Las políticas de discriminación de la positiva. Que es un poco difícil de entender. Sí, bueno, ha habido cuestionamientos también. Es contraproducente, lo vuelvo a decir, es como es el kit de la cuestión. Igual que antes decía, cuidado con la visibilización, si no la entendemos hacia medidas y hacia personas puede ser aberrante. Esto también, pero está justificado. La discriminación de por sí, ¿vale? Todos lo sabemos, está la discriminación negativa, que es la que han sufrido muchas personas a lo largo de la historia. Las mujeres en su época, los niños, los afroamericanos, y ahora podemos decir que lo siguen sufriendo las personas con discapacidad, por ejemplo, o las personas que no se comunican en la misma lengua, o las personas, no sé, de otra religión, ¿vale? Que muchas veces están en los trabajos, se piden los menús para todos y no se tienen en cuenta. Ya vamos aprendiendo que no comen cerdo en algunas religiones y decimos, vamos a comer todos terneras. Señores, que no es ternera, que es halal, que alguna gente o la mayoría comen carne halal, ¿vale? Pues entonces la discriminación positiva simplemente lo que hace contrarrestar que mientras que exista esa discriminación negativa son medidas. Es decir, la ONU lo decía, es decir, no solo se trata de trabajar la igualdad, sino el concepto de equidad. El reparto tiene que favorecer a algunos y tiene que desfavorecer a los que están más abajo, ¿vale? La igualdad, que muchas veces decimos desde el colectivo mayoritario, no es que yo quiera un reparto equitativo, es igualitario. Igualitario es que si repartimos ayudas para todos sean las mismas, no tienen que ir para los más favorecidos. Esa es la discriminación positiva, es decir, que si tengo que dotar de recursos a algo, piense primero en los que más lo necesitan y entonces estaremos en equidad, en igualdad. ¿Lo entendéis o no? Digo que es controvertido porque sigue situando a una población, la discriminación cambia de dirección, pero sigue habiendo unos diferentes a otros. Pero es que la realidad es así, es que Buri lo dice. Tú ahora que practicas deporte, sí, ¿qué? ¿Lo practicas desde cualquier deporte que quieras, en cualquier entidad, desde lo público, desde lo específico? ¿Cómo lo haces tú? ¿Tú has ido a probar a hacer deporte a cualquier sitio? No. ¿No has probado? En cualquier sitio sí, pero he durado 2 días y me he ido. ¿Por qué? Porque no den nombres, pero has probado, yo sé que has probado. He probado el ping-pong, ¿Por qué? Por ejemplo, bueno. Pero porque la gente no está informada de las diferentes discapacidades. Has sentido un trato discriminatorio, lo presienten, lo sienten y está ahí. Que nos damos cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discriminación positiva. Es decir, hay que priorizar que cuando Buri quiera hacer ping-pong tenga entrada. Y me va a venir el que diga, oye, que ha llegado a la última porque tiene reserva de plaza. Es que yo estaba esperando esta actividad. Oye, que es que tú tienes 10 clubes de ping-pong y 10 actividades, si no coges tu coche que puedes conducir y te vas para allá y lo haces. Es decir, los que menos oportunidades tienen hay que darles la caja. Y esa discriminación no está muy bien entendida. Es necesaria, en el momento que desaparezca la otra, la negativa, que de verdad desde todas las instalaciones, desde todas las personas, desde todos los vecinos, incluyamos a las personas con discapacidad, tendrá que desaparecer la discriminación positiva y hablaremos de igualdad. Si no se crean las condiciones de igualdad, la única manera de contrarrestar la discriminación negativa es la positiva, no se nos ocurre otra. Quien la tenga, que la diga. Enseñarle en la escuela, desde pequeños, a que las personas somos distintas, pero con la misma igualdad que otras personas sin discapacidad. Por esto me quiero referir que la educación de las personas, todo depende de los familiares y de los colegios, de la información que le dé a esa persona. Porque yo hablando de deporte, me quiero referir por esto a que en los colegios hay personas que te discriminan, por ejemplo, por la obesidad que tiene esa persona. Yo me inventaba cualquier excusa ese día de gimnasia porque se reía de mi físico.
Entonces yo me inventaba, ay, me duele la espalda, no puedo hacer, pero es mentira. De ahí sacamos lo de que si no hacen deporte es porque no quieren. No es que no queremos, es porque la sociedad, los niños, los chavales, los jóvenes, hoy en día no saben tratar a otra persona con discapacidad o que tenga discapacidad. Voy a aprovechar y voy a cerrar el círculo y así vamos a ver, porque es que además me has dado el pie y es lo que estaba pensando, que volvemos a esa idea de el que no hace deporte es el que no quiere, y es precisamente ese cambio, ¿no?, del que nos comentaba Iñaki, del cambio de modelo, y empezar a pensar en quién no hace deporte y por qué no lo hace, ¿no? Y esas barreras, bueno, dentro de este equitativo, de que hay personas que no lo hacen porque, bueno, pues porque se encuentran problemas. O sea, no es simplemente, no hace deporte. Aquí estamos hablando de discapacidad física o intelectual, pero también hay problemas sociales, hay problemas de socioeconómicos, etcétera, ¿no?, que era lo que decían al principio. Entonces, casi es como esa idea de, bueno, este cambio, precisamente el que decíamos con Iñaki, que vamos a girar el timón de la política deportiva y vamos a empezar a mirar a las personas inactivas, a los que no vemos, a los que... Claro, no deja de ser esto, o sea, una discriminación positiva o una política redistributiva, básicamente es esa la idea, ¿no? Es poner los intentos, no en la mayoría que siempre no ha estado, sino en la minoría ausente. Y hay que poner ahí los recursos, los intentos y la estrategia. Yo aprovecho y perdonad, aprovecho que he cerrado, porque os voy a pasar a vosotros, no sé si tenéis preguntas. Iñaki, ¿nos oyes? Por si tenéis alguna pregunta, algunos comentarios. Bien. Primer brazo levantado rápido. Yo creo que sí, podemos dar la luz. Hay un brazo por ahí. Fernando, estaba por ahí. Igualdad lo que podamos. Ah, vale. No. A ver, evidentemente hemos tratado de muchas cosas y hemos abierto el foco a un montón de problemas que tendríamos que empezar a ordenar y a clasificar, ¿no? La primera cuestión que ya apuntaba Iñaki es que la administración deportiva somos una gota en el agua para aportar valor a muchas de las políticas que aquí estamos diciendo. No se puede plantear una política de deporte inclusivo, deporte adaptado, deporte de integración, si no es con el concurso de la administración educativa, en buena medida, ojo, y de la administración sociosanitaria, que algo hemos apuntado en la intervención de Iñaki, pero también habría que abundar bastante en ese tema, porque los gestores deportivos seguimos haciendo propuestas que no van a ningún sitio. A ver, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, que se quedan por el camino porque sin la administración educativa o la administración sociosanitaria, hablar de inclusión es una paradoja casi. Simplemente como reflexión, porque quizás deberíamos luego, si tenemos tiempo, de volver a hablar del papel de la administración sanitaria en la promoción de la actividad física, que aunque todos estamos haciendo experimentos en relación con la receta deportiva y otras figuras, creo que no estamos acertando porque ni tenemos claro lo que tienen que decir los médicos, ni tenemos claro dónde va ese paciente cuando tiene que hacer actividad física. Bueno, dos cuestiones y lo vamos contando. Yo creo que Iñaki, y te doy paso, Iñaki, yo creo que ahí lo has comentado con esa idea de tejer las redes, de empezar a hablar, ¿no?, con el área de servicios sociales, de empezar a ver cómo empezamos a incorporar estas dinámicas de colaboración, ¿no? Sí, a ver, yo os cuento también un poco nuestra experiencia y ya os he dicho que tenemos luces y sombras. Yo creo que el impulso que podemos dar desde deportes no es nada despreciable. Nosotros hemos conseguido muchas cosas en este tiempo, hay otras que no hemos conseguido. Por ejemplo, con el sistema de salud, y además es algo que hablamos con ella, al sistema de salud que tiene una tradición muy biológica, está siempre encima de la mesa el tema de la prescripción social, ¿no? Porque la sanitaria, la hipertensión, la diabetes, etcétera, pues bueno, sí, tiene su recorrido, pero se hace desde una perspectiva muy biológica. No incorpora mucho la versión social, ¿no? Yo creo que de esto que estamos hablando requiere también una prescripción social, hablar de las condiciones de vida. Pero nosotros podemos, históricamente, la relación que hemos tenido con los servicios de salud es, oye, tengo esta persona o este grupo de personas con diabetes, pones un monitor en el polideportivo, te los mando, les haces unos ejercicios y mejoran. Y esto tiene un efecto muy limitado, porque no tiene en cuenta las condiciones de vida de las personas. Hicimos una vez una revisión, fijaros, sobre
episodios cardíacos, rehabilitación cardíaca para personas que han tenido pues, un infarto, una angina de pecho, que es como ver la luz al otro lado del túnel. Y hay varias investigaciones que miden por qué no acudían a rehabilitación cardíaca, jugándose la vida, porque el porcentaje de personas que acudían era muy limitada. Ni el problema era el programa de ejercicios, que era buenísimo, los medios, los sanitarios, los monitores, esos no eran los problemas. No puedo desplazarme porque tengo que cuidar a mis hijos, a mis padres, no tengo transporte, y es también sobre lo que tenemos que incidir. Y yo creo que podemos hacer una aportación desde deportes, porque desde deportes también tenemos una perspectiva muy amplia de lo que sucede alrededor de la actividad física y del deporte, y podemos ir proponiendo, bueno, pues quizá escuchando también a la parte social. Creo que tenemos que hablar más con lo social, con lo sanitario también, pero sobre todo con lo social de estos temas, aprender sus formas de hacer, cuáles son sus objetivos y ver cómo los podemos implementar en el deporte a partir de pequeñas iniciativas al principio. Pues puede ser cómo recogemos los datos, cómo recoges en las subvenciones, cómo te parece que las subvenciones de deportes, en los reglamentos de acceso a las instalaciones. Es habitual también, si habláis a mí me gusta mucho hablar con los profesionales que están en los servicios de recepción de las instalaciones deportivas, porque tiene un espectro muy amplio de lo que sucede. Y les digo, muchas veces recibes, ¿no? Oye, es que me ha venido una persona con un perro guía, ¿puede pasar a la piscina o no? O ha venido una chica con un burkini, ¿le puedo dejar pasar? Y claro, esto que os decía, que son los casos, son las cosas que podemos resolver a nivel de comunidad, de llevarlo a reglamentos, etcétera, que son pequeños pasos que nos permiten aprender y que nos permiten avanzar. Y yo, para hacer abordajes interdisciplinares, pero que es también nuestra responsabilidad si queremos transformar la realidad. Como dices, sin nosotros solos no vamos a resolver gran cosa. Gracias, Iñaki. Bueno, pues paramos aquí un momento y no sé cuánto...